vamos a continuar viendo la obra del Espíritu Santo, conociendo un poco más sobre su obra, su ministerio. Y hoy hay un título que dice estados, circunstancias y momentos versus las cualidades del Espíritu. Las cualidades del Espíritu. Quiero que para poder respaldar ese mensaje o ese título que tenemos hoy, voy a tener que definir estados, circunstancias y momentos dentro del contexto de lo que vamos a ver y las cualidades del Espíritu. Pero para eso, primero, vamos a ver el texto de 2 de Corintios. El que vamos a estar viendo está en el capítulo 6, pero si van al 5, vamos a ver un poquito de contexto, algunos versos por lo menos, para tener en cuenta. Esta carta la escribió el apóstol Pablo, es la segunda carta, por eso se llama 2 de Corintios, a los que estaban en Corinto. Y en el capítulo 5, el apóstol Pablo sigue hablando de vivir una vida en fe, que es lo que viene hablando en el capítulo anterior, viviendo por la fe. E incluso en el 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y algo para los cristianos, porque está hablando a la iglesia, Pablo le está hablando a la iglesia específicamente, y quiero que toda la iglesia lo recuerde, lo tenga presente. El verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros, fíjense que Pablo le está hablando a la iglesia y se está incluyendo él mismo, ¿no? Nos está hablando a todos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, o sea que vamos a estar delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, en esta vida, en este andar, sea bueno o sea malo, para que, dice, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, para que todos nosotros, como hijos de Dios, comparezcamos delante del tribunal de Cristo. O sea, por lo menos 3 cosas son las que vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo: las obras, la fidelidad, por lo menos obras, fidelidad y servicio. Son las 3 cosas que vamos a tener que dar cuentas delante de nuestro Señor como hijos de Dios. No estamos hablando de lo que van a recibir los impíos, ¿no? El no creyente, el incrédulo, en cuanto a castigo eterno según sus obras. Porque nosotros que merecíamos el mismo castigo, Cristo lo terminó llevando a Él en la cruz para hacernos libres a nosotros. Hoy por la fe nosotros vivimos esta nueva vida en Cristo, pero nosotros también vamos a estar delante de Él, ya no como para recibir el castigo que merecíamos porque Él ya lo pagó, sino para recibir según hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces es bien interesante también saber que no nos podemos quedar como si estuviéramos en una balsa sin ningún tipo de norte, sin ningún tipo de dirección, ¿no? O a la deriva, o flotando en la nada como hijos de Dios, sino que estamos llamados a vivir una vida fiel a Dios, obrar para su gloria y servir para Él. Aunque obrar y servir son sinónimos o se pueden usar dentro del mismo contexto muchas veces, la obra que Dios nos llama a todos es predicar el Evangelio. A todos. Vos y yo estamos llamados a hablar a otros de Jesús para que también alcancen salvación. Y después de los servicios son todas las cosas que vos puedes llevar adelante en tu vida, en este transitar como hijo de Dios. De todo eso, lo hayas hecho bien o lo hayas hecho mal, vas a dar cuentas delante de Dios. Cuando lo haces con cierta intención, cuando no lo haces, cuando lo hiciste, cuando hiciste mucho, poco, más o menos, bien, a medias. Todo eso delante del Señor. Todo hijo de Dios. Para mí va a ser increíble, ¿no? Estar ahí va a ser que no le tiemblen las piernas, no sé. Pero también por allí, también Pablo después enseña un poco sobre que las obras van a ser probadas a fuego, ¿no? Y si la obra permanece, bueno, llevará su recompensa, y si fue quemada, bueno, será quemada, pero la persona es salva.
Entonces, bueno, es bien interesante para el cristiano, para el que sirve, para el que está buscando agradar al Señor, obrar en el Señor, predicar su palabra, vivir una vida de fidelidad, que sepa que todo esto se está viendo y se está tomando registro de todas estas cosas. Seguimos un poquito más ahí en esta antesala al texto que vamos a ver hoy. Después, un poco más adelante, algunos pueden tener título El Ministerio de la Reconciliación. El apóstol Pablo dice en el verso 11, conociendo entonces el temor del Señor, persuadimos, siempre les recalco lo mismo, no dice manipulamos, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea sus conciencias. No nos recomendamos entonces otra vez a ustedes, sino damos ocasión de gloriarse por nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Fíjense en eso, ¿no? Mucha gente en ese momento se gloriaba, o sea, que salía a relucir sus obras por lo que aparentaban y no por lo verdaderamente lo que habían en sus corazones. El apóstol Pablo en el 13 dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para ustedes, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno, Jesús, murió por todos, luego todos murieron. ¿En qué sentido? Ahora vamos a explicar. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, por eso todos murieron. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que uno al ser recibido por Cristo, murió a su vieja vida y viene a vivir la vida que Él nos ha entregado. Por eso dice el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, en ignorancia, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuertes palabras de Pablo que dejan en claro que aquel que es una nueva criatura en Cristo ya no lo es para vivir de las apariencias, sino para vivir por aquel que murió en la cruz para salvarle. O sea, vas a vivir una nueva vida en Dios. Y si estás en Cristo, una vida nueva tenés. Lo viejo ya pasó, ahora todo es nuevo. Todo, no a medias, todo es nuevo. Y que vas ahora a vivir todo nuevo como vos tengas ganas, no. Dios te dio el mismo ministerio que por gracia recibiste. Vos recibiste reconciliación entre el Dios verdadero y tu persona. Y te da un servicio para que salgas a reconciliar a las personas con Dios. Me gusta esa palabra, ¿no? De reconciliar, porque para reconciliar algo tuvo que haber algo antes funcionar y tuvo que haberse roto. Entonces nos lleva hasta el Génesis, en saber que había una relación estrecha con Dios, esa relación fue quebrada y además todos están de espaldas a Dios. Todos los que nacen de espaldas a Dios. Por eso Dios nos envía a enviar la palabra de reconciliación para que los que creen vuelvan a reconciliarse con el Creador de todas las cosas. Y esa reconciliación se hace por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Él vivió la vida que no podíamos vivir, pagó el precio que nosotros que merecíamos pagar y no podemos pagar, y ahora por Él somos reconciliados delante del Padre. Ahora, todo esto para que vos sigas viviendo y anunciando este sacrificio para que más personas puedan reconciliarse con Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, dice el 6. Así pues nosotros como colaboradores suyos les exhortamos también que no reciban en vano la gracia de Dios. No reciban en vano este favor que no merecen. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. O sea, que te he oído y te he socorrido. O sea, quiero que sepas que Dios te estuvo escuchando cuando nadie te estaba escuchando y te vino a socorrer cuando nadie vino a socorrer tu vida. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Ahora dice, vamos a ir un poquito más
adelante. El apóstol Pablo trataba de que todos nuestros hermanos entendieran el servicio que él estaba brindando y cómo se estaban entregando por el Evangelio, por causa de Cristo. Él, por ejemplo, el 4 dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Así eran conocidos, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a ustedes, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No sean estrechos, no estén estrechos en nosotros, pero sí son estrechos en su propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos le hablo, ensánchense también ustedes. ¿Qué les está compartiendo Pablo? Bueno, la vida que los apóstoles y todos los discípulos de Cristo estaban viviendo. Por ejemplo, dice, y creo que este va a ser el que va a encabezar todo lo que vamos a hablar ahora más, como entristecidos, mas siempre gozosos. El apóstol Pablo está diciendo algo que en realidad son totalmente opuestos en principio. Está hablando de tristeza, está hablando, pero siempre gozoso. ¿Cómo me puedo decir que estoy triste, pero que tengo también gozo? O por ejemplo, ¿cómo me puedo decir como pobre, porque de hecho vivían con lo indispensable y nada, más enriqueciendo a muchos? Bueno, eso porque obviamente Pablo estaba hablando de dos cosas totalmente diferentes, aunque parecen que habla de lo mismo. Por eso podríamos decir, bueno, está hablando de tristeza y está hablando de gozo como alegría, está hablando de emociones, y tenía esa emoción de tristeza y también tenía la emoción de estar alegre. Pero en realidad es mucho más profundo que solamente hacer esta comparación superficial. Y a eso es lo que me remito para poder compartirles hoy de esto, de los estados, las circunstancias y también de los momentos en comparación o versus a las cualidades del espíritu. Y para empezar eso quiero por lo menos definírselo sencillamente. Cuando hablamos de estados, y ahora lo vamos a ver acá en esta carta que Pablo lo está viendo y un poquito más atrás, en alguna parte del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de estados estamos hablando literalmente de estados de la condición interna de cada uno de nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo también decía que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Si estamos muertos, o si estábamos sin Cristo muertos en delitos y pecados, está hablando de una condición interna. Una condición es del interior del hombre, de un estado. Bueno, ¿qué estado? Estado de muerte espiritual. Entonces vamos a hablar de estados. También otro tipo de estado puede ser lo que estábamos hablando recién. Un estado de tristeza que se mantiene dentro de nosotros. Estamos en un estado de tristeza, un estado de, no sé, soledad, depresión, un estado de enojo, un estado de ira, un estado de, también puede ser alegría. Ahora estaba diciendo negativas, pero podría ser otro tipo de estado, pero que se mantiene. No es, un estado no solamente es una emoción, la emoción dura mucho menos. El estado es ya cuando se asienta en uno y eso está predominando en uno. Entonces vos podés decir, muchas veces hay gente incluso que te va a decir, bueno, yo soy una persona feliz, mi estado es de felicidad, pero hoy estoy triste. Está bien, emocionalmente las emociones varían, pero su estado, al pasar raya, mi estado es de una persona feliz. Entonces felicidad es un estado, pero no limita que la persona pueda tener un día malo, no limita que pueda tener un día más triste. O sea que hay estados, hay emociones. Después tenemos también, no solamente que vamos a definir estados, sino que tenemos que definir circunstancias. Circunstancias.
Y circunstancias justamente ya no habla de lo interno, de la condición interna, sino que vamos a hablar de los factores externos. Las circunstancias son aquellas que nos ponen en diferentes escenarios. Las situaciones que podemos tener por fuera de nuestro interior. Circunstancias que condicionan la forma en la que estamos parados, para bien o para mal. Y también vamos a hablar de esto. Y por último, vamos a hablar de momentos. Y los momentos implican, ya no hablamos de la condición interna, ya no vamos a hablar de las circunstancias que el exterior puede condicionar, sino que vamos a estar hablando del lapso de tiempo. Los momentos son esos lapsos de tiempo que pueden tener circunstancias, que pueden tener y manifestar diferentes estados en nosotros. Entonces estas tres cosas, yo creo que las aprendamos para poder ahora ver el texto y del texto tomar luz para poder vivir una vida en Cristo muchísimo mejor. Estas tres vamos a verlas de manera natural y después vamos a verlas en comparación a la vida del Espíritu. Dicho esto, vuelvo al texto que le leí recién. Como entristecidos, mas siempre gozosos. El cómo entristecidos del apóstol Pablo justamente está hablando de que ellos cuando estaban anunciando el Evangelio eran perseguidos para ser asesinados o encarcelados por hablar de Jesucristo como el Mesías prometido. Entonces ellos eran perseguidos, tenían un estado interno de tristeza, tenían una circunstancia adversa exterior y estaban pasando un momento de tiempo de peligro. Entonces, tenían estos tres escenarios en contra. El interno, vos decís, pero él te está diciendo, pero siempre con alegría. Bueno, ahora vamos a llegar ahí. Yo quiero ver la parte del apóstol Pablo como un ser humano más, como un hermano tuyo, como un hombre a pie que está viviendo una circunstancia que lo amedrenta, provoca un estado de tristeza y en un tiempo, en un momento adverso. Y fíjate que para hablar de estas cosas, para mí es siempre necesario hacer esta comparación. Después vamos a ver por qué estamos hablando y compartiendo todo esto. Pero qué importante es entender que también así como el apóstol Pablo pasaba estados distintos, porque también te dice, como pobres, nos enriqueciendo a muchos. Y ese como pobres está hablando de circunstancialmente, hoy estamos viviendo como pobres. Después vamos a ver por qué dice enriqueciendo a muchos, pero estaba viviendo pobre. Perseguidos, en peligro, amedrentados, en tristeza y como pobres. Pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más teniéndolo todo, poseyéndolo todo. Hermanos, el apóstol Pablo no está muy lejano a nuestra vida, sí en las circunstancias en las que estaba, y en el tiempo y en el momento, pero era una persona común y corriente, que estaba lleno del Espíritu de Dios, que vivió una vida para la gloria de Dios, que había entregado su vida para que otros pudieran encontrar el Evangelio también y puedan salvarse. Ahora, nosotros, y mi deseo con poder compartirle esto y poder verlo, a diferencia de las cualidades del Espíritu, es que podamos ver este texto primeramente, entender que estaba viviendo el apóstol Pablo y poder pensar que nosotros como cristianos a pie, en el día de hoy, también vamos a tener estados, circunstancias y momentos en los cuales van a parecer bastante diferentes. Podemos tener momentos, estados de tristeza, de enojos, iras, estados. Pero es interesante porque no estamos hablando de emociones que puedas tener un momento malo, sino un estado que se mantiene en el tiempo, que ya forma parte de uno. Una persona puede decir, soy una persona feliz porque el estado que se mantiene es felicidad. Y tiene días malos. Pero hay gente que te va a decir, yo soy una persona triste, porque es el estado de mi alma, tristeza. O te van a decir, yo estoy en un estado de soledad, o un estado de depresión. Son estados en los que la persona mantiene esta característica. ¿Por qué? Bueno, las circunstancias externas lo llevan a que internamente tomen este tipo de lugares. Y los momentos a veces pueden ser mucho más prolongados que otros. Cuando son en momentos cortos, hablamos de emociones. Por eso también, aunque yo quiero hacer esta diferencia entre emociones y estado, porque también los estados son temporales. No es que
el estado es permanente y se va a mantener siempre así, sino que se sucede en lapsos de tiempo, en algunos más extensos que otros. Ahora, fíjate cómo este sistema corrupto y caído que busca dominar tu mente tiene tal capacidad de enseñarnos esto sin decírnoslo. Y te lo voy a decir de manera bien sencilla. Casi todos tienen teléfonos, casi todos tienen WhatsApp y casi todos tienen un lugarcito donde publicar sus estados. Yo ya lo hablé de esto ya. ¿Estados de qué? Estados de ánimo. Y miren qué tan inteligentes y van mucho más adelante que nosotros estas personas perversas que dicen, vamos a dejar que ellos publiquen sus estados para que se expongan a la nada, pero van a ser temporales. Porque seguramente después que lo publicaron, al tiempo ya se le va a ir eso y van a necesitar escribir otro estado. Porque es temporal. Pero los estados son temporales. Tienen un momento y los manifestás por una circunstancia. Y la gente que busca dominar nuestras mentes saben lo que necesitas para vos ser un muñeco de ellos. Vos podés vencer el sistema, ¿no? No quiero decir, querés publicar algo, publica algo. Pero muchas veces vos tenés que examinar el por qué estoy publicando un estado. Cómo de repente hablarle a alguien que no está ahí. Un niño, te amo, hijo. No sabe leer el hijo. ¿Para qué le pones te amo, hijo? No tengo idea, pero necesito expresarlo. El hijo no va a tener 18 años y no se va a enterar que le escribió un estado temporal de te amo, hijo. Pero necesitamos como esa manifestación, ¿no? Necesito contarlo, necesito verlo. Entonces hablamos de, obviamente, estas cosas nos están dominando. Circunstancias, momentos y manifiesto mi estado. El apóstol Pablo lo dejaba acá, lo dejó escrito, ¿no? En este estado, su estado lo dejó escrito y ya no se va a borrar. Como entristecido, mas siempre gozoso. Aparte no estaba hablando, por eso me gusta que él está hablando de todos los discípulos del Señor que estaban entregados a la obra. Hermanos, si algo quiero compartirles hoy, es que como hijos de Dios, como el apóstol Pablo enseñaba, somos una nueva criatura en Cristo. Una nueva vida tenemos en Cristo. Y la vez pasada les decía algo, cuando leíamos las palabras de Jesús sobre el Espíritu Santo, que no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo de verdad. Y si no estamos huérfanos y tenemos el Consolador en nosotros, tenemos el Espíritu de Dios. Y ya no estamos viviendo una vida dominados por los estados, las circunstancias o los momentos. O no deberíamos vivir dominados. Sí nos va a tocar vivir estados, circunstancias y momentos de diferente manera, porque seguimos estando en este cuerpo, como Pablo puso, como triste, pero lleno de gozo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Pablo y entre vos y mi persona? Bueno, que Pablo ya sabía esto y lo dejó escrito para que nosotros lo podamos aprender y lo podamos vivir. Hay tantas cosas que tenemos que aprender a aplicar. Y para entender esto necesito que podamos conocer mejor al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando les hablo de cualidades, le voy a hacer una diferencia entre, esto no lo íbamos a compartir, pero características. ¿Qué son características de algo? Son aquellas cosas que describen a ese algo. Por ejemplo, podemos decir, bueno, tenemos una ventana, bueno, la ventana tiene vidrio, tiene un pasador, es de aluminio. Esas son características. Describen algo. Puede ser describir una persona. Esa persona es de pelo corto, pelo largo, de tez más clara, de tez más oscura, es alta, es baja. Son características. ¿Para qué son cualidades? Las cualidades serían, por ejemplo, te puedo decir una característica de un árbol. Tiene tronco marrón, tiene hojas verdes, es alto. Y una cualidad del árbol, el árbol genera oxígeno. El árbol da fruto. Son aquellas que, vamos a decir, características que resaltan y dan sentido a ese ser, o su funcionalidad, o se destaca dentro de eso. Entonces podemos decir, bueno, ¿cuáles son las cualidades del Espíritu de Dios? No características meramente, sino cualidades.
Las cualidades del Espíritu Santo, que el apóstol Pablo lo escribe a los Gálatas en el capítulo 5, y no lo voy a leer ahora. Pero el fruto del Espíritu, la manifestación visible que vos tenés el Espíritu Santo es gozo, paz, amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza. Y es interesante porque no estamos hablando de emociones cuando hablamos del Espíritu Santo. Estamos hablando de sus cualidades, de lo que Él es. Jesús, o vamos a decir, el apóstol Pablo cuando enseña sobre la paz de Dios, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardar sus pensamientos y su corazón. Dice, paz que sobrepasa tu entendimiento. Y Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Te está hablando de una paz que no es la paz que nosotros consideramos emoción. Te está hablando de otro tipo de paz que sobrepasa tu entendimiento. Está hablando de una cualidad de Dios. Cuando va Pablo a escribir como entristecidos, mas siempre gozosos, está diciendo, somos seres humanos que estamos atravesando tristeza, pero no estamos solos, tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es gozo. Y ese gozo está en nosotros, más allá del estado, circunstancia o momento que esté atravesando. Si vos tenés al Espíritu de Dios, tenés todos los atributos de Dios en tu vida. Todas sus cualidades están dentro tuyo por el Espíritu Santo. Y lo que hoy espero que podamos comprender es que, ¿para qué están en mí? Bueno, primero y principal, el ministerio que hoy leíamos de reconciliación. El Espíritu Santo es el que nos guía al arrepentimiento. ¿Cómo nos guía al arrepentimiento? Nos hace ver nuestra condición y nos hace ver la santidad de Cristo. El Espíritu Santo siempre te va a apuntar hacia Jesús. Siempre te va a invitar, te va a llevar, te va a guiar hacia la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. El Espíritu Santo no obra para que Él mismo sea el que... No, va a ir todo apuntado siempre a Cristo, para que conozcas a tu Salvador, a tu Señor. Y la obra, el ministerio del Espíritu Santo, ¿qué es? Bueno, en principio reconciliarnos con Dios. Nos lleva al Hijo. Y después hacer en nosotros la imagen del Hijo, santificarnos. Obrar en nuestra vida para que la imagen de Jesús comience a ser vista en nosotros. ¿Qué estamos hablando? Que las cualidades de Dios comiencen a manifestarse en nuestra vida, mucho más que nuestras emociones del momento, mucho más que los estados que podamos vivir momentáneamente, más allá de las circunstancias, podamos ver, tomarnos, asirnos y manifestar las cualidades de Dios. Mirá, te lo voy a poner en otro ejemplo para que lo veas. Y después vamos a leer un texto, ahora ya me lo dejo marcado y lo vamos a leer después que te comparta esto. Es muy importante que nosotros podamos comprender que es menester, es urgente conocer y reconocer el Espíritu Santo en nosotros, porque hay una diferencia abismal entre emociones momentáneas y las cualidades del Espíritu de Dios. Les voy a poner un ejemplo para que podamos leer. Se lo voy a leer el texto mejor, después le voy a dar el ejemplo. En Isaías capítulo 43, en el verso 18 y en el verso 19, el profeta Isaías estaba escribiendo y este capítulo apunta hacia el único Redentor, nuestro Señor. Isaías dice algo interesante. No se acuerden, verso 18, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conocerán. Otra vez
abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Estados, esos son estados. El profeta Isaías está diciendo, Dios les está diciendo, no se acuerden de las cosas pasadas ni traigan a memoria las cosas antiguas. Ahora yo les quiero poner esto en contexto a lo que venimos hablando y a lo que está hablando Isaías. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel? Ustedes no tienen que acordarse cuando pasaron por el desierto, cuando les abrió el mar. Ustedes no traigan a memoria las cosas pasadas ni las cosas antiguas. No vivan del pasado. Porque de hecho lo que está diciéndole Dios es, yo soy el mismo Dios que estaba allá, el que está hoy acá. Y entonces le voy a dar 3 ejemplos en esto. Espero que lo puedan retener todos, si no va a quedar filmado. Para poder escapar de este gran problema que muchos a veces atraviesan. Cuando miramos para atrás, podemos mirar para atrás de 2 formas diferentes y una de estas 2 formas tiene 3 formas de verlas distintas. Así que voy a tratar de hacerlo más claro. La primera, si yo miro para atrás y lo que logro es ver una situación dolorosa, puedes poner una situación horrible, de las peores que te hayan tocado vivir, una situación hermosa, lo que quieras, puede ser buena o mala. Y si la situación, al vos mirarla, te hace darle gloria a Dios y traer honor a Dios y darle reconocimiento a Cristo y agradecerle a Jesús, ese recuerdo se está transformando en adoración en tu vida. Te está llevando a la adoración a Dios. Ahora viene la parte contraria. Si vos tenés un recuerdo, puede ser, como les decía, bueno o malo. Y ese recuerdo te remite a volver a sentir, o te trae un estado, o te vuelve a poner en una circunstancia, o te lleva a momentos en lo que son tristeza, dolor, angustia, soledad, ira, enojo, falta de perdón. Si te trae al presente eso que en el X momento de la vida te sucedió, ahí estamos hablando de que a vos lo que te está trayendo a memoria te está llevando a la cautividad nuevamente. Una cautividad en la que Cristo ya te hizo libre. Si vos estás trayendo cosas del pasado al presente y te sentís tal cual las sentías en el pasado, estás volviendo a esa cautividad, a esa vida presa en la que hoy Jesús ya te trajo a libertad. Ahora, hablamos de un recuerdo negativo, porque te puede traer dolor, tristeza, ira, falta de perdón, enojo, rencor, y repetís, viste el versito. Y es más, es tan impresionante cuando eso no es entregado a Dios, que nosotros no estamos sufriendo el recuerdo. Estamos necesitando experimentar el dolor, porque uno termina idealizando lo que fue. Ya ni siquiera me acuerdo tanto cómo fue, pero me acuerdo cómo se sentía. Entonces trato de pensar en eso para volver a sentirme en el estado en el que estaba. Hay gente que vive años su vida así y no se sabe relacionar de otra manera. No saben relacionarse de otra manera porque fueron años. Años que marcaron fuertemente. Entonces yo no sé vivir sin el escudo levantado. Yo no sé vivir si no levanto la voz y grito. Yo no sé vivir si no destrato. Porque me acuerdo cuando. Entonces la situación es parecida. El estado vuelve al mismo. La circunstancia es igual. Y el momento me hace recordar. Entonces vuelvo a tomar un tiempo en el que yo estaba cautivo, preso en el dolor, en la angustia, en la ira, en la falta de perdón. Lo traigo al presente, que yo ya fui libre de todo esto, para caminar de nuevo en esa circunstancia. Innecesario totalmente, pero muy normal de la vida cristiana cuando anda floja. El Hijo de Dios que anda flojo, muchas veces se olvida que hay alguien que lo hizo libre y vuelve a esa cautividad. Quiere caminar en ese desierto de nuevo, necesito. Y mirá lo que dice el profeta Isaías, no es lo que sea el Señor, el Espíritu de Dios por medio de él. No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. No te está diciendo, no quiero que pienses en todo lo bueno que hice, ni en todo lo malo, sino que lo traigas a vivir de nuevo en algo que no te está haciendo bien. Lo tenés que traer de la manera correcta. Y ahora te voy a tratar de explicar eso, porque si no, no va a tener mucho sentido. ¿Qué otra cosa no tenemos que hacer? Bueno, imaginen que, y esto también es un gran problema, es un gran problema. Miro para atrás y los tiempos de antes eran mejores. Eclesiastés, Salomón decía, nunca digas
mirando hacia atrás que los tiempos pasados fueron mejores porque nunca de esto vas a preguntar con sabiduría. Pero que antes era diferente, antes era mejor, Nunca vas a preguntar con sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque el pasado bueno terminamos idealizándolo, nostalgiándolo. Lo traemos al presente con nostalgia y se convierte en un ídolo de nosotros. Los tiempos pasados buenos, que ya no son buenos, porque viste que en el contexto que quieras, familia, hijos, relaciones, vida de iglesia, vida espiritual. No, porque yo antes, cuando vivía, o yo en aquel tiempo, estás idealizando algo que ya pasó, trayéndolo al presente, mirándolo con nostalgia, estás levantando un ídolo. Un ídolo. Y eso es lo que no quiere Dios con el pueblo de Israel. Él decía, no quiero que miren aquel buen tiempo, porque yo sigo siendo el mismo que era de ese buen tiempo y estoy hoy acá. No tenés que estar mirando allá, estoy acá hoy. Yo soy el que puedo hacerte que aquel buen tiempo sea hoy o mucho mejor porque soy el dueño del tiempo, porque yo soy el tiempo. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él está por encima de todo el tiempo crono nuestro. Entonces cuando Dios mira dice, porque acá son luchas distintas. Algunos luchan con este recuerdo doloroso y tropiezan en lo mismo y otros no avanzan por lo que fue y ya no es. Entonces estamos hablando, lo que fue, estamos hablando de algo bueno, por eso sufro, porque ya no es como era antes. Bueno, tenés un gran problema, tenés nostalgia y estás levantando un ídolo. Vas a tener que destruirlo. Y cuando miras para atrás con el sufrimiento, hay gente que vive, hermano, años y años, dando vueltas en el desierto, en el mismo problema. Forman su vida, su carácter, viven en un estado de cautividad y buscan hasta, necesito tener circunstancias que me hagan traer esos momentos nuevos y parece que no salen de ahí. Sí, pero pará. Si hoy tenés el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que te guía a toda verdad y que habita y mora en tu corazón, es el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Tu Señor, tu dueño, tu amo, el que te compró a precio de sangre, que te dio una nueva vida, una nueva criatura sos. Te ha dado todas sus cualidades. Y acá quiero mostrarte la diferencia entre emoción momentánea y la cualidad de Dios. La cualidad de Dios está ahí, porque es Dios mismo morando en tu vida. Ahora, cuando yo estoy en una situación, o un estado, momento, circunstancia, en el que puedo estar triste, porque es común y está bien. No estoy diciendo, no puedo sentir tristeza, no podés sentir dolor, no podés sentir enojo. Sí, todo lo vamos a sentir. Ahora te voy a decir todo lo contrario. Son necesarias y ahora después lo vamos a ver. Como lo leíamos al principio en la apertura, precioso. Pero si a nosotros nos lleva a estar en un estado de quietud en el cual no avanzamos, tenemos que empezar a mirar y decir, ¿por qué estoy volviendo para atrás? La cualidad de Dios me dice que es paz que sobrepasa todo entendimiento. El Espíritu de Dios es paz. Evidencia la vida del creyente una paz. ¿Por qué si Él está en mí y esa paz existe, yo no la estoy teniendo? ¿Por qué yo no la estoy viviendo? ¿Por qué yo no la estoy manifestando? ¿Por qué yo no la estoy disfrutando? Bueno, de hecho ese es el tema, el mayor tema de todo este argumento. ¿Por qué tenemos todas las cualidades de Dios residiendo en el Hijo de Dios y muchas veces no las estamos experimentando? Bueno, la realidad es muy sencilla, pero es una lucha constante. Y es que el Hijo de Dios necesita voltear constantemente a la cruz de Cristo y buscar al Salvador constantemente. De hecho, cuando podés estar en un estado de tristeza, podés estar en momentos, de circunstancias difíciles, pero vos tenés que decir como el apóstol Pablo, entristecido. ¿Cómo estás hoy? Triste, pero gracias a Dios por esto. ¿Cómo estás? Y estoy triste, estoy pasando un momento de enfermedad, pero gracias a Dios que tengo una familia que me contiene, por decir algo, ¿no? Estoy en el tiempo de tribulación logrando ver a Dios más allá de la circunstancia y del momento y del estado en el que me encuentre. Porque no me estoy forzando a decir, bueno, voy a ver la mitad del vaso lleno. No. Tengo una comunión con el Espíritu Santo y más allá de la adversidad puedo sentir paz. Más allá del dolor puedo sentir la seguridad de que no estoy solo. Porque tengo una relación con el Espíritu Santo que está en mí,
que mora en mí. De hecho, si vos querés experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios, que guarda, la paz guarda mi corazón y mis pensamientos. El amor de Dios se derramó en mi corazón para que yo pueda amar como Él me amó. El Espíritu de Dios, que es consolador, me consuela para que yo pueda consolar. Él me reviste de toda paciencia para resistir el día malo. ¿Cómo puedo manifestar esto de Él en mí? ¿Cómo puede verse en mí? Bueno, es lo que les decía hace un ratito atrás. Necesitas momentos malos, necesitas estados difíciles, circunstancias adversas, momentos oscuros. Para que la luz brille, vas a tener que pasar el valle de sombra. Para estar totalmente seguro que aún en los peores momentos, los más oscuros, la luz de Cristo sigue alumbrando y te sigue marcando el camino y no te suelta la mano. Cuando vengan los momentos de dificultad vas a poder decir, yo estoy pasando este momento de dificultad, pero sé que hay mayor que el momento de dificultad, que no cambia. Cambia la circunstancia, los estados, el estado de ánimo, mis emociones, los momentos son por tiempo, pero hay un Dios que no cambia. Un Dios eterno que no muta. Por eso son cualidades de Dios. El amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la longanimidad, la benignidad de Dios, la fe. Son las cualidades de Dios mismo. Y esas se hacen visibles y patentes cuando viene el momento de dificultad en tu vida. Ahí vas a ver de qué estás hecho. Si sos esa nueva criatura que dice Pablo que somos cuando recibimos a Cristo, o si no naciste de nuevo y no conoces a Dios. Pero si Él te está sosteniendo, si Él es el que está, no tenés que ni preocuparte. Si mirás para atrás, el Dios que estaba allá atrás está hoy. Y los que sufren de ansiedad con un futuro incierto, porque fíjate que el pasado ya pasó. El presente es incierto, no sabemos qué va a pasar. Y el futuro menos. Pero hay gente que sufre por lo que no es todavía. Y ni siquiera llegó. Por lo que no es, por no sé cómo. Todavía no sucede y estoy sufriendo. Pero el Dios que tenés presente ya está ya en lo que todavía no llegó. Porque Él está dentro de todo el tiempo. Él está allá, está acá y Él estuvo allá. Si vos mirás para atrás y sufrís de nostalgia, de depresiones, de dolores, pensá que el Dios que estaba allá está acá. Y si vos no sabés qué va a suceder, quédate tranquilo, porque Dios ya sabe qué va a pasar, porque está ahí, en el tiempo que todavía no llegó. El día que no llegó, la forma en que no llegó, Él está allí. Entonces, si nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente y podemos leer, como le leía hoy, ¿no? El 18 y el 19, no se acuerden de las cosas pasadas ni traigan a memoria las cosas antiguas. Y aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conocerán. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hermano, cuando hay desiertos en el alma, cuando hay ríos de soledad, pronto viene Dios a llenarlo. Pronto viene Dios a manifestar a aquellos que le buscan y le siguen. Porque Él no nos desampara. Él no nos desampara. Cuando nosotros vivimos conforme a nuestra carnalidad, ¿no? A nuestro temperamento, nos dejamos dominar por los estados de ánimo, por las circunstancias, por los momentos que nos toquen atravesar, que no esperamos, y nos vamos como permitiendo, ¿cómo sería la palabra? Más, sobre todo en las cosas pasadas o en las cosas presentes, nos permitimos embelezar, ¿no? Como dominar, nos dejamos encantar por situaciones adversas muchas veces, o tristes, o difíciles. Y en el día a día esas situaciones capaz que no están, pero generamos, o frente a circunstancias similares, generamos el mismo, la misma parada que teníamos frente a esa circunstancia que nos hirió, nos lastimó. Se lo voy a poner un ejemplo más sencillo, capaz que podría ser muy común. Cuando te toca discutir entre matrimonios, entre familias, padres e hijos, oralmente, lo que sea, aquellos que viven de las heridas pasadas, si les toca perdonar, por ejemplo, vamos a decir que perdonaste a un compañero de trabajo, pasaron 3 años, vuelve a cometer un error, volvés a tocarle el error de hace 3 años que ya le habías perdonado porque sos cristiano y Dios ya te había sanado porque tenés el Espíritu de Dios y ya te había hecho madurar en esa experiencia para poder tener sabiduría.
te lo estás trayendo de nuevo, en realidad estás pateando el tablero diciendo, no aprendí absolutamente nada, sigo en un estado de cautividad, sigo llevando las circunstancias a las circunstancias adversas pasadas y sigo trayendo momentos del pasado en presente porque no sé vivir en la libertad que Cristo me llamó a vivir. Y cuando encontramos este tipo de situaciones, o cuando nos dominan, estamos caminando en un nivel de toxicidad muy alto. Porque nosotros estamos deteniendo, siendo duros, poniendo la cerviz dura al obrar del Espíritu Santo. Y no solamente nos estamos deteniendo nosotros, sino que estamos deteniendo a lo que nos rodea. Y no permitimos que el Espíritu de Dios siga creciendo en nosotros, ¿no? Para que nosotros menguemos y Él siga creciendo y manifestándose en nosotros. De hecho, lamentablemente, nosotros tenemos que orar muchísimo por el pueblo de Dios para que las personas puedan vivir en la libertad que Cristo les llamó a vivir. Por eso dice, no tomen en vano la gracia de Dios. El apóstol Pablo le decía en el capítulo 5, no tomen en vano la gracia de Dios. Es un favor que no mereces, te lo entregó, aprovechalo. No te quedes dando vueltas en el dolor, no te quedes dando vueltas en un estado almático que no te va a llevar a ningún lado, una circunstancia que pasó 20 años, 10 años, 5 años, 48 horas, 24 horas, 10 minutos. Porque en esos lugares no vas a poder avanzar. Ahora, tenés al Espíritu de Dios, tenés al Espíritu Santo. Y Cristo nos trajo libertad, nos hizo libres. Si esa libertad fue, si esa libertad verdaderamente fue verdadera para vos, es una verdadera libertad en Cristo, no de acá, no de un sentimiento, de emoción de momento, sino que yo sé lo que hizo mi Redentor, yo sé que Él me salvó, me perdonó, me dio una nueva vida, sé que tengo el Espíritu Santo en mí. Bueno, si esas cosas son reales en tu vida, cuando venga el tiempo de adversidad, vas a saber de dónde tomarte. Y vas a ver el estado, el momento, las circunstancias y decir, bien, está bien, estas cosas las tengo que pasar. Voy a estar en un momento de tristeza, pero sé que hay un gozo mayor en mí, que si yo volteo y miro a Jesús, puedo encontrar esa alegría en medio de la tiniebla. Puedo encontrar esa luz en medio de la oscuridad, porque está el Espíritu Santo morando en mí. No es algo que diga, me lo voy a imaginar, voy a hacer el esfuerzo. No, no me lo estoy inventando en mi mente. No, el Espíritu Santo es una persona que se relaciona con sus hijos. Y nosotros lo tenemos por la fe en Cristo Jesús. Y si yo me relaciono con Él, voy a experimentar su cualidad, no su emoción de momento. Por encima de las emociones que tengo en el momento, por encima de los estados que tengo por momentos, de las circunstancias. Entonces, si nosotros tenemos un buen conocimiento de estas verdades, pero emocionalmente nos siguen dominando estados, circunstancias o momentos, porque ahora tenés el conocimiento que te acabo de compartir. Ahora, si vos no podés llevar el conocimiento a la práctica, y cuando vengan estos momentos las emociones siguen fluctuando, tenés que orar, obviamente, en tu intimidad con Dios para que te dé la madurez de aplicar el conocimiento que tenés. Dios, hoy entiendo perfectamente que vos estás en mí, que la paz que estoy necesitando, que reclamo a fulano, a mengano, es la paz que solo me podés dar vos. Que lo que lloro con lágrimas por lo que fue, aquello lo habías provocado vos y hoy lo podés traer de nuevo. Sos vos, no puedo idolatrar las obras. Yo tengo que exaltar al que hace las obras, al mismo Dios que me visitaba cuando comencé. Él no cambió, es Dios, está ahí. Si lo busco, lo voy a encontrar. Si lo golpeo, va a responder. Y tampoco puedo quedar dando vueltas en un dolor que ya, no sé, quedó allá atrás y que lo idealizo y que cada vez que estoy triste o angustiado o un problema, lo vuelvo a traer a flote. Bueno, indudablemente, el corazón atenta contra la verdad de Dios y busca esa cautividad en la que, aunque con dolor y tristeza, se sentía cómodo. El ser humano, lamentablemente, se siente cómodo muchas veces en los lugares que no le hacen bien. Cuando nosotros tenemos la gracia, la oportunidad de tener a alguien enfrente, un hermano, alguien de confianza, el Señor ponga a una persona a tu lado que te pueda marcar estas cosas. Si te lo hablo en criollo, capaz que me lo entendés bien. Bueno, salvo los extranjeros, pero no hay que retobarse. No te retobes. Pablo le decía, en el libro de Hechos, Lucas registraba, ¿no?, que le decía duros de cerviz.
siempre están resistiendo al Espíritu Santo. O sea que, duro de, sí, me tomo de esto para poder volverte a traer a la memoria aquello que me lastimó. Pero ¿por qué necesidad de relacionarte desde la cautividad y no relacionarte desde la nueva vida en Cristo? Si no va a potenciar o no va a traer gloria a Dios. Porque miren, las circunstancias difíciles pasadas, mirarlas, sí son necesarias cuando traen gloria a Dios. Si bien dice no traigas a memoria las cosas pasadas, no las recuerdes, porque la intención es no levantar ídolos de las situaciones, de las obras pasadas. Cuando vos mirás hacia atrás, como el apóstol Pablo siempre le repite lo mismo, que las cosas que nuestros antepasados vieron para nuestra enseñanza lo vivieron, pero en tu vida también tenés una cantidad de enseñanzas atrás, que no tenés que olvidarte. Y que esas traen gloria a Dios. Y si yo las miro, digo, Dios, estabas ahí, y hoy deseo que estés acá, eso que yo viví, quiero vivirlo hoy, Señor. Eso que yo manifestaba ahí cuando estaba en tu presencia, quiero vivirlo hoy. Esas circunstancias que me llevaban a hacer tal o cual cosa, Dios, yo sé que sos el mismo Dios, yo no soy el mismo. Pero Dios sigue siendo el mismo. El que respaldaba, el que abría puertas, el que mostraba su poder, el que manifestaba su gracia. Es el mismo Dios. No cambió. ¿Qué es lo que cambió? Mi relación. Mi forma de acercarme, de creerle y de reconocerle. El Espíritu Santo sigue morando en tu vida. El Espíritu de Dios sigue buscándote, sigue llamándote, sigue santificándote. No cambia, es Dios. Pero nosotros muchas veces somos dominados. Estados, circunstancias y momentos. Hermanos, mi deseo es que podamos seguir reconociendo al Espíritu Santo, que sigamos escuchando la voz de Dios, como le decía la semana pasada, a través de la Escritura, a través de que Él nos guía al arrepentimiento, a través de la predicación, a través del consejo de sabios, a través de ese peso y esa carga en el interior que hace que nos volvamos a Él y busquemos dentro de su verdad para poder tomar buenas decisiones. Ese es el Espíritu Santo. Pero hay que reconocerlo y hay que relacionarse con Él. Hay que creerle. Hay que conocer sus cualidades y procurar tomarnos de esas cualidades. Mirá a Cristo. Volvé tu mirada, quitá la mirada de la circunstancia, del estado, del momento y mirá a Jesús. Y mirá a Jesús. Vos podés ver una situación y decir, qué horrible, mirá lo que está pasando. Y yo puedo decir, podés mirarlo desde el lugar de Cristo y decir, Señor, ahí estabas vos, tu gracia, tu amor, siempre estuviste ahí, no te miré. Puedes hacer otro planteo. Y ahí sí depende de dónde pongas tu mirada. Por eso también el autor de Hebreos decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. No, puesto los ojos en los estados emocionales que tengas. Puesto los ojos en las... Hoy tengo una buena circunstancia, estoy feliz. Una circunstancia de momento. No, puesto los ojos en Jesús. En las buenas y en las malas. En Jesús. ¿Para qué? Para tomarse y vivir la vida que Dios nos dio. Una vida que Él está en todo momento contigo. Él no te ha abandonado ni te va a abandonar. Amén. Bueno.